Dicen que ningún reflejo miente. Pero aquella noche, cuando el grupo cruzó el portón oxidado del viejo internado, algo en el aire parecía mirar de vuelta. El viento arrastraba el eco de risas antiguas, y entre los pasillos vacíos se sentía una respiración invisible, paciente. Lucía sostenía la cámara con manos temblorosas, intentando filmar el regreso, mientras Diego fingía valentía con una linterna que apenas iluminaba el polvo suspendido. Sara evitaba los espejos rotos y Andrés registraba todo con la calma forzada de quien no cree lo que ve. ¿Por qué seguía ahí ese espejo? ¿Por qué nadie lo retiró tras el incendio? Nadie sabía que aquel objeto esperaba y que cada uno de ellos ya había sido reflejado en su superficie, solo que aún no lo sabían. Si lo hubieras visto, ¿te habrías atrevido a mirar? Las sombras parecían moverse más despacio dentro del internado, como si el tiempo se diluyera en el polvo. Lucía no podía dejar de grabar. Algo en su instinto le decía que no debía apartar la cámara. Diego trataba de bromear, pero su voz temblaba con cada eco. Sara sentía una presión en el pecho, un frío que no venía del aire, y Andrés miraba una y otra vez la grabación del espejo que ahora parecía más nítido, más vivo. No sabían que ya estaban dentro de la imagen. El eco de sus pasos resonaba como si algo invisible caminara detrás. El espejo ya no estaba donde lo habían visto, pero su reflejo seguía apareciendo en cada superficie pulida, en una ventana, en un trozo de metal, incluso en la lente de la cámara. Diego se detuvo un momento, jurando haber visto su propia cara desfigurada. Lucía no quiso mirar. Nadie quería hacerlo. El olor a humedad era insoportable. En el antiguo dormitorio, los colchones seguían marcados por cuerpos que ya no estaban. Sara se sentó un momento, con las manos heladas, mientras Diego y Lucía revisaban un armario lleno de uniformes antiguos. Andrés apuntó la cámara hacia un espejo fragmentado en el suelo. Por un segundo, todos vieron algo moverse dentro de cada fragmento y en cada uno una versión diferente de ellos mismos, mirándolos fijamente. Lucía encendió la cámara una vez más y apuntó hacia el espejo. Quería registrar el momento exacto en que todo comenzó. Diego se cruzó en el encuadre, exhalando humo de frío, y Sara apenas podía mantener la mirada. Andrés sostuvo la linterna y dijo que debía haber un truco óptico, una ilusión, pero cuando las luces parpadearon y el espejo devolvió 4 reflejos, solo 3 se movieron. El amanecer nunca llegó. Afuera seguía siendo de noche, aunque el reloj marcaba las 7. Nadie podía explicar por qué. Lucía intentó abrir las ventanas, pero todas estaban selladas desde fuera. Diego comenzó a impacientarse, caminando en círculos mientras Sara lloraba en silencio. Andrés, con su cámara encendida, se quedó quieto frente al espejo. Decía que había visto algo, una figura que imitaba cada uno de sus gestos, pero con una sonrisa torcida. Pant. Lucía le rogó que se apartara, pero él siguió grabando, hipnotizado por su reflejo que parecía moverse antes que él. El sonido de un golpe seco resonó por todo el internado, y algo dentro del espejo pareció responderle. Lucía gritó su nombre, pero Andrés no respondió. Solo el sonido del obturador de su cámara llenó el aire, disparando una y otra vez, sin que nadie la tocara. Diego corrió hacia él y lo apartó, pero el espejo vibró como si tuviera vida propia. En la superficie se dibujó una escena imposible. Andrés sumergido en agua, con los ojos abiertos bajo una bañera antigua. Sara se cubrió la boca, horrorizada. «Eso no puede ser real», murmuró Lucía. Pero todos sabían que, de alguna manera,
Lo era. Minutos después, el sonido del agua comenzó a escucharse en el pasillo, aunque no había grifos abiertos. Andrés seguía en shock, murmurando que tenía que ver el baño. Diego trató de detenerlo, pero el chico caminó directo hacia el dormitorio contiguo, donde una bañera oxidada los esperaba. Lucía filmó todo, temblando. El espejo del baño reflejaba solo a 3 personas y un cuerpo flotando en silencio. El agua comenzó a subir sola, derramándose sobre el borde de la bañera. Andrés cayó al suelo, convulsionando, mientras el reflejo seguía inmóvil. Lucía corrió a socorrerlo, pero cada vez que lo tocaba, su reflejo dentro del espejo se hundía un poco más. Diego intentó romperlo con la linterna, pero el vidrio no cedió. Sara gritó señalando el espejo. Había una cuarta figura, quieta, de espaldas, observándolos. El cuerpo de Andrés quedó frío, pero su cámara seguía grabando. Lucía la tomó con manos temblorosas y revisó la última grabación. En la pantalla se veía su propia cara, horas antes, diciendo palabras que nunca pronunció. Diego se apoyó contra la pared, respirando agitado, sin atreverse a mirar el espejo otra vez. Sara se abrazó a sí misma, repitiendo que el espejo no podía verlos si no lo miraban. Afuera, el viento soplaba como una voz, y dentro del vidrio, algo seguía moviéndose. El silencio después de la muerte de Andrés era insoportable. Nadie se atrevía a pronunciar su nombre. Lucía intentó mantener la cámara encendida, como si grabar los protegiera de lo que pasaba. Diego no dejaba de mirar el espejo, esperando ver otra vez el cuerpo de su amigo, pero el reflejo solo mostraba el pasillo vacío. Sara, con los ojos hinchados, decía haber escuchado risas infantiles en los dormitorios. Lucía la siguió, y las puertas se abrieron solas. En una pizarra polvorienta, alguien había escrito con tiza. Ellos también miraron. La biblioteca estaba intacta. Miles de libros cubiertos de polvo, perfectamente ordenados. En el centro, un registro con los nombres de antiguos alumnos. Lucía pasó los dedos por las páginas amarillentas hasta encontrar una fotografía en blanco y negro. 4 jóvenes posando frente al mismo espejo. Diego la levantó y la comparó con su reflejo, notando que las caras eran casi idénticas. Sara murmuró que quizás no eran los primeros en regresar, sino los últimos en irse. La fotografía empezó a cambiar. Lucía juró que las figuras se movían, apenas perceptibles, como si parpadearan. En la pared, un espejo más pequeño devolvía su reflejo, y en él, los rostros de los 4 jóvenes antiguos se superponían con lo suyo. Diego intentó romper el marco, pero un vidrio invisible lo cortó en la mano. La sangre cayó sobre la foto y las caras en el retrato sonrieron al mismo tiempo. Decidieron buscar los archivos del director. En un cuarto bajo llave, encontraron una caja de cintas rotuladas con fechas antiguas. Lucía insertó una en un proyector cubierto de telaraña. La imagen mostraba a un hombre viejo frente al espejo, hablando solo. Decía que el objeto no mostraba el futuro, sino lo que el alma más temía. Sara se tapó los oídos mientras la voz del hombre repetía: «No es un reflejo, es una advertencia». Lucía apagó el proyector de golpe. El silencio que siguió fue peor que la cinta. Diego dijo que debían destruir el espejo, pero Sara lo detuvo. ¿Y si al romperlo quedamos dentro? La cámara seguía grabando sin batería. En el fondo del pasillo se encendió una luz por sí sola, reflejando en la pared una silueta que no pertenecía a ninguno de ellos. Era Andrés.
sonriendo. El cuarto del director estaba sellado con cadenas oxidadas. Diego las rompió de un golpe mientras Lucía grababa desde el umbral. Dentro, el aire olía a humedad y cera derretida. En el escritorio encontraron un diario cubierto de polvo. Las últimas páginas estaban escritas con una caligrafía desesperada. El espejo no muestra la muerte, la llama. Sara tembló al leerlo en voz alta. Lucía levantó la cámara hacia un retrato antiguo del director, y durante un segundo el hombre pareció parpadear. El diario hablaba de un monasterio en las montañas, donde los monjes creían que la verdad más pura solo podía verse en el reflejo del alma. Uno de ellos creó el espejo para revelar el miedo esencial. Pero algo salió mal. El objeto empezó a mostrar muertes que aún no habían ocurrido. Lucía leyó cada línea con el corazón acelerado, comprendiendo que el internado había sido fundado sobre las ruinas de aquel monasterio. Diego cerró el libro con fuerza. Entonces, nunca saldremos de aquí. Una cinta más, oculta entre los cajones, mostraba al director días antes de morir. En el vídeo, confesaba haber visto su propio reflejo degollado, y aún así, no pudo destruir el espejo. Decía que quien no mira deja de ser visto por el mundo real. Lucía cubrió el lente de su cámara, aterrada, y Sara gritó al notar que el retrato del director ya no estaba en la pared. El espejo comenzó a resonar. Un sonido bajo, como un lamento de metal. Diego lo cubrió con una manta, pero la tela se movía, como si algo respirara debajo. Lucía enfocó la cámara y vio, en el lente, la imagen de Andrés de pie, detrás de ellos. Sara cayó de rodillas, tapándose los oídos, mientras una voz grave repetía el nombre de cada uno, como si el espejo los estuviera llamando uno por uno pronto. La manta cayó sola. En el vidrio no había reflejos humanos, solo una sucesión de escenas. El internado ardiendo, los alumnos corriendo, el director gritando frente a las llamas. Lucía reconoció sus rostros dentro del fuego. Sara lloraba, suplicando que salieran, pero las ventanas mostraban solo oscuridad líquida. Diego golpeó el espejo con toda su fuerza, y el cristal no se rompió, solo devolvió el golpe. El sonido del vidrio quebrándose resonó por todo el internado, aunque ningún espejo estaba roto. Lucía se acercó lentamente y vio que el reflejo mostraba algo nuevo. A Diego, parado frente a una ventana, con un corte en el cuello. Sara gritó su nombre, pero el reflejo ya había cambiado. Ahora mostraba a Lucía filmando su propia muerte. Ambos retrocedieron aterrados. El espejo estaba proyectando un futuro imposible, pero tan real que podían sentir el aire helado que salía de la imagen. Intentaron cubrir todos los espejos del edificio, incluso los fragmentos pequeños. Pero cada superficie pulida devolvía las mismas visiones. Lucía grabó el reflejo en la lente de su cámara y vio algo imposible. 3 figuras detrás de ellos, esperando inmóviles. Sara comenzó a rezar. Diego golpeaba la pared y la cámara captó un susurro. Ya los vimos morir. El reflejo de Diego comenzó a moverse por su cuenta. Caminaba hacia el fondo del pasillo, mientras el verdadero Diego se quedaba inmóvil. Lucía lo llamó con desesperación, pero él no respondió. La figura del espejo levantó un objeto brillante, un trozo de vidrio. Antes de que pudiera reaccionar, Diego sintió un corte frío en la garganta. No hubo gritos, solo el sonido sordo del cuerpo cayendo, y el espejo devolviendo la misma escena, en silencio perfecto. Sara corrió hacia Diego,
pero ya era tarde. La sangre se extendía por el suelo, reflejando su rostro en un charco rojo. Lucía trató de no mirar, enfocándose en la cámara, pero el espejo comenzó a dividir su reflejo en múltiples versiones de sí misma, todas filmando desde distintos ángulos. No somos nosotros, murmuró Sara. Somos los reflejos intentando salir. El sonido del viento cambió. No era viento, era respiración. Lucía miró el espejo y vio solo a Sara reflejada. Pero en el mundo real, Sara ya no estaba frente a ella. Un grito se escuchó desde el dormitorio contiguo. Cuando Lucía llegó, el espejo del baño estaba cubierto de agua y dentro de él flotaba la imagen de Sara inmóvil, con los ojos abiertos. Solo quedaba una persona y un espejo que seguía esperando. El silencio era absoluto. Solo el zumbido leve de la cámara acompañaba a Lucía mientras avanzaba por los pasillos vacíos. Todo olía a humedad, a metal oxidado y a miedo. No quedaba nadie más. Diego y Sara eran solo sombras en su memoria. Pero algo seguía grabando dentro del espejo. La imagen de Lucía, sola, caminando por un lugar que ya no existía. ¿Cuándo dejé de ser yo?, susurró, mirando el lente. En el reflejo, su boca no se movió. Lucía llegó al aula principal. En el centro, el espejo esperaba, desnudo, como si la hubiera estado observando desde siempre. Intentó grabarse diciendo su nombre, pero la voz en el video no era la suya. El reflejo comenzó a moverse con independencia, mirándola directamente. Detrás de su imagen, se formaron las siluetas de los demás. Andrés, Diego, Sara, todos quietos, mirándola desde el otro lado del vidrio. ¿Qué quieres de mí?, gritó. Nadie respondió. Las figuras en el espejo dieron un paso al frente al mismo tiempo. Lucía retrocedió, tropezando con la cámara. En el reflejo, ella no cayó. Se quedó de pie, observándola desde arriba. Luego, esa versión de sí misma comenzó a sonreír. La sonrisa se alargó más allá de lo humano, mientras su reflejo alzaba una mano, invitándola a acercarse. Lucía alzó la cámara hacia el espejo. En la pantalla vio dos imágenes distintas, una en la que seguía grabando y otra en la que ya estaba muerta. Su reflejo dio un paso hacia adelante y cruzó la superficie del vidrio, como si el aire se abriera. La cámara cayó al suelo, grabando solo los pies descalzos de Lucía, inmóviles. Luego, una mano idéntica levantó el dispositivo desde dentro del reflejo. El reflejo ahora era real. Lucía se vio a sí misma frente al espejo, pero no supo cuál de las dos respiraba. Una comenzó a llorar, la otra sonrió. El vidrio se estremeció. En un segundo, todo se invirtió. La cámara registró la imagen final. Lucía, dentro del espejo, golpeando el vidrio con desesperación, mientras su copia apagaba la luz del internado. A la mañana siguiente, el internado parecía vacío. El viento cruzaba los pasillos como una voz vieja, arrastrando el polvo de los años. La cámara seguía grabando, caída en el suelo. En su pantalla parpadeaba el rostro de Lucía, pero no había nadie en la habitación. Afuera, el sol asomaba tímidamente entre las nubes, aunque dentro del edificio la luz no llegaba. Era como si el lugar hubiera decidido no despertar. Horas después, una patrulla de seguridad llegó al lugar. Los hombres inspeccionaron cada habitación sin encontrar rastro de los exalumnos. Uno de ellos levantó la cámara de Lucía y presionó play. El video mostraba el pasillo vacío, pero en la esquina del encuadre se movía algo. Una figura borrosa,
idéntica a Lucía, mirando directamente al lente desde dentro del espejo. El guardia intentó enfocar la imagen, pero el reflejo comenzó a moverse por su cuenta. Una voz femenina susurró su nombre desde el vidrio. Asustado, soltó la cámara y corrió, pero el espejo ya había cambiado. Ahora mostraba a los 4 jóvenes de pie, juntos, sonriendo como si todo hubiera sido una fotografía más. Detrás de ellos, el internado seguía ardiendo, en silencio. Esa noche, la cámara fue guardada en la estación de policía como evidencia, pero en la celda de objetos, el espejo apareció apoyado contra la pared, aunque nadie recordaba haberlo llevado allí. Los custodios notaron que reflejaba la habitación, pero con un detalle inquietante. En su superficie, la luz nunca se apagaba, siempre quedaba encendida, como si esperara. Días después, un nuevo grupo de estudiantes de cine entró al edificio buscando locaciones abandonadas. Entre los escombros, encontraron un espejo cubierto por una sábana vieja. Al destaparlo, el aire se volvió más frío. Una de las chicas se miró en él y sonrió. En el reflejo, su sonrisa tardó un segundo en aparecer.